¿no? Estos principios, porque queremos hacer las cosas, ¿verdad?, lo mejor posible y que dé buenos frutos. Entonces, dentro de los puntos que estuvimos tratando, nada más te voy a recordar, ahí viene en tu libro, debemos enfocarnos en el llamado a edificar. Y hablábamos de que no solamente, pues ahí está, es el arquitecto el que va a edificar, sí, dirige la obra y trabaja en la obra, pero todos como parte de un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, Dios nos llama a ser edificadores. Entonces es una mentalidad que tiene que irse dando en la iglesia, de que Dios nos llama a edificar, a bendecir, y aún, por ejemplo, la cuestión profética, la palabra es para edificar, ¿no? Entonces estamos aprendiendo y vemos que esto es importante. También otro punto que estuvimos viendo, dice, necesitamos una pasión inextinguible para edificar. Edificar cuesta trabajo, cansa, a veces hay que, aún en lo natural, ¿no?, hay que limpiar el terreno, hay que tener los planos, hay que saber qué vas a edificar, hay que tener material. Bueno, lo espiritual, pues también Dios nos va dando dirección de qué es lo que Él está edificando, y pues necesitamos una pasión inextinguible, porque a veces se lleva mucho tiempo, es cansado, a veces la gente no comprende la visión, entonces es agotador para el que trae la visión y para la gente. Entonces necesitamos esa pasión, de eso hablamos bastante, ¿no? Creo que fue muy bueno ese tema. También viene, dice, debemos posicionarnos espiritualmente para edificar, ¿no? Entonces eso nos hablaba de la estatura espiritual, estuvimos hablando la semana pasada sobre este tema, ¿no? Que cuando David, por ejemplo, el último punto, ¿no?, cuando él se posicionó como rey, pues ya estaba edificando de diferente manera, porque ahora tenía una autoridad, tenía una estatura espiritual. Entonces, posicionarnos espiritualmente, crecer espiritualmente, eso también estuvimos hablando. Y el otro punto, pues necesitamos estar preparados para edificar. Y es aquí donde vamos a arrancar la clase, y quiero nomás pasar así rapidito las filminas, porque estas ya las vimos, no nos vamos a detener y nos vamos a adelantar. Ups, aquí está. Debemos estar preparados para edificar. Y continuamos. Entonces, Dios está levantando padres apostólicos que no solo edificarán iglesias, sino que también levantarán una nueva generación de edificadores. A veces es fácil edificar o de levantar una iglesia, un templo, ¿verdad? La iglesia empezó en casas, entonces reuniones empiezan, ¿no? Pero necesita levantarse, no nada más el edificio. Creo que lo más importante son los edificadores, la iglesia, la formación de cada uno de los hijos. Entonces, por eso, si se dan cuenta, como mucho con lo apostólico tiene que ver con una paternidad, con una formación, ¿sí? Nos veíamos como el pastorado nos ve como ovejas y ovejas y ovejas, y pues cuidado de ovejas, apacho de ovejas, alimento de ovejas, pero aún el alimento es diferente. Entonces, cuando Dios empieza a, a transicionarnos y hablarnos de lo que Él está haciendo, pues empieza a revelarnos la importancia de los 5 ministerios, porque podemos edificar con los 5 ministerios. En la iglesia le faltaba por la fortaleza, visión, cuando no están los 5 ministerios fusionados, cuando nomás se fusiona con el ministerio de pastor, con el maestro y con el evangelista, ¿sí? Se queda corta, pero cuando Dios está edificando, y entonces está restaurando los ministerios. Entonces, en esta última etapa que Dios empieza a enseñarnos lo que es lo apostólico y lo profético, ¿verdad? Se nos va abriendo el entendimiento, y empezamos a ver la iglesia de una manera mucho más amplia, de una manera diferente a cómo estamos acostumbrados. Yo creo que tú veías, dice, cuando estabas en el catolicismo, ¿verdad?, de una manera. Entonces, pues, tú nomás ibas, te sentabas y hacías, te parabas, te sentabas, Dios con nosotros y todo eso, pero tú no tenías ninguna responsabilidad ni nosotros. ¿Por qué? Porque tenía un sistema funcionando, pero aquí Dios está llamando a la iglesia, está llamando a todos los creyentes, porque somos parte de un cuerpo,
somos parte de un ejército, somos la novia, somos la iglesia. Entonces, la visión de Dios es mucho más amplia. Entonces empieza a levantar estos padres apostólicos, ¿verdad? Como uno de ellos, pues, Jonathan, de que el entendimiento de la importancia de levantar una generación de edificadores, pues lo escribe y lo medita y lo trabaja, lo desarrolla para levantar esa generación de edificadores. ¿Sí? Nosotros estamos aprendiendo de algo que está siendo revelado a los apóstoles, que se convierten en padres, ¿no? Y que empiezan a bajar diseños, a entrenar, equipar líderes o pastores, para que nosotros también nos levantemos como edificadores del reino de los cielos. Es más, ahorita deberíamos estar en Malasia, está ahorita el SOS de allá, y entonces son esos entrenamientos, ¿no? Donde recibimos la instrucción que está Dios hablando, hacia dónde se está moviendo la iglesia, qué Dios qué quiere hacerlo. Y estos padres nos preparan, nos capacitan, nos dan herramientas. Este libro que estamos estudiando es una herramienta, no es un libro así nomás, ¿verdad? Es una herramienta que es tan importante que meditemos, por eso le estamos dando, porque nosotros la podamos haber leído, y vemos tan importante que por eso se tradujo, por eso se trabajó en ella meses y meses, y luego se trajo la impresión y todo eso para que pudiera llegar a la iglesia de habla latina y pudiéramos aprender estos planos o estos diseños para poder edificar correctamente, ¿sí? Entonces, todo este trabajo, ¿verdad? Es por la importancia que tiene el hacer estos acetatos, el llevar la clase de un libro, a trabajarlo de esta manera, a dar clases, a sentarnos, a ver todo el panorama, es porque es importante. Entonces, que Dios nos dé esa sabiduría, porque tú eres parte, cada uno de nosotros somos parte de esa generación de edificadores. Le hemos llamado también generación emergente. Y Dios ha dado muchas palabras para esta generación. Entonces, si no tenemos la visión de que somos edificadores, si no nos posicionamos, si no estamos apasionados por lo que está edificando, si no ponemos buenos cimientos en nuestras vidas y sabemos cómo edificar nuestras propias vidas, entonces la obra no va a prevalecer. Pero si estamos entendiendo, ¿verdad?, la importancia de esto, entonces estaremos preparados para edificar nuestras vidas y poder edificar las vidas de otros. ¿Ok? Dice aquí 1 Timoteo 3, 14, 15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo era un edificador, tenía un Timoteo único espiritual, ¿verdad? Y por eso le escribía, no podía estar presente, pero las cartas, ¿sí?, eran parte de la herramienta para instruir a este joven creyente, ¿verdad?, que era una nueva generación que se estaba levantando. Entonces aquí Jonathan David, por ejemplo, saca este libro, saca otro libro que se llama el sobre edificar naciones, para transformar naciones, ¿no? También es un libro de 500 hojas. Son importantes. Los padres van a dejar un legado, ¿sí? Tal vez como Pablo, el legado que Pablo nomás nos deja, no solamente fue para Timoteo, ha habido generaciones y generaciones, y que estamos aprendiendo a edificar con la palabra. Entonces, hoy en día Dios está levantando por medio de su revelación padres espirituales para enseñar a la iglesia, para que nos levantemos como edificadores y estemos preparados. ¿Okay? El corazón de Pablo, ¿verdad?, hacia Timoteo, era de un cuidado, ¿verdad?, y de una preparación y entrenamiento para que Timoteo, como hijo espiritual, ¿verdad?, se pudiera posicionar, ¿verdad?, se pudiera levantar y tomar esa posición de estatura, ¿sí?, en donde pudiera sentarse, ¿verdad?, en la autoridad que Dios tiene, ¿verdad?, ¿para qué? Para su iglesia. La edificación, ¿verdad?, pues es la casa de Dios, ¿sí? Lo que se está edificando es la casa de Dios.
Pero la casa de Dios, dice la Escritura, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces tenemos que saber que la iglesia va más allá de solamente material inorgánico, ¿no? Sino que realmente la iglesia está, lo que es la iglesia, ¿verdad? Es cada uno de los creyentes, es cada una de las vidas, ¿verdad? Que se está preparando y que se está convirtiendo, ¿verdad? En una nueva generación, ¿verdad? Que está tomando la palabra de edificación para poder tener la sabiduría de cómo edificar. No solamente vas a edificar a la iglesia, o sea, tienes que empezar edificando tu propia vida espiritual. Tienes tú que saber qué es lo que tienes, ¿verdad? Cómo ir sobre edificando, ¿verdad? Los apóstoles y profetas, los 5 ministerios trabajan, ¿verdad? En el interior, en los cimientos básicos, ¿verdad? Sobre el fundamento, dice, de los apóstoles. Entonces, los apóstoles y profetas van poniendo el cimiento sólido, ¿sí? Y luego encima se empieza a edificar. Dios usa primeramente a los maestros, ¿verdad? Y une las diferentes funciones, ¿verdad? A los evangelistas y a los pastores para también ser parte de los edificadores, ¿verdad? De cómo ir levantando el edificio espiritual, pero la responsabilidad es de cada uno de cómo sobreedifica, ¿verdad? En lo que ya se fue puesto, en los cimientos que ya fueron puestos. Entonces tú tienes que ser un buen edificador, ¿verdad? Porque tu vida espiritual depende de cómo edifiques tú, ¿sí? El consejo se da, la instrucción se da, pero lo que tú lleves a cabo, ¿verdad? Lo que tú tomes, lo que tú te prepares, y todo viene de acuerdo al llamado de Dios para tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que, en qué área Dios te quiere usar, ¿verdad? Bueno, tienes que ser bien sabio, ¿verdad? Y saber qué es lo que tienes que ir edificando, ¿verdad? Conforme a lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a usar el Señor? Pues va a usar, ¿verdad? A la iglesia, la va a usar como un centro, ¿verdad? De preparación, un centro en donde esta nueva generación, ¿verdad? Está aprendiendo cómo ser un edificador, porque después de edificar tu vida, ¿verdad? Pues vas a edificar a tu familia. Tienes que saber cómo llevar y cómo guiar a los tuyos, ¿verdad? Para que vayan edificando tu vida de una manera segura, ¿sí? Muchos de nosotros empezamos nuestra vida cristiana sin saber, realmente, ¿verdad? Sin saber de qué se trataba ni qué era, ¿verdad? Pero cuando empezamos, también los que estaban instruyendo no tenían mucho entendimiento, ¿verdad? Estábamos dependiendo del Espíritu Santo, ¿sí? Y íbamos avanzando, pero pues la iglesia, ¿verdad? Va creciendo, entonces tú vas creciendo también, vas madurando, y vas teniendo poco a poco entendimiento, vas descubriendo, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Diseños que tienen que ser establecidos primero en tu vida, después en tu familia, ¿verdad? En tu casa, en tu hogar, para que luego la iglesia del Dios viviente, ¿verdad? Pueda ser establecida de la manera correcta y se pueda edificar, ¿verdad? Conforme a los diseños divinos, ¿sí? La iglesia es columna, ¿verdad? Quiere decir, sostiene, es lo que mantiene, ¿verdad? Las vidas, mantiene el propósito de Dios en la tierra, representa, ¿verdad? Al cielo en la tierra, ¿verdad? Y además es baluarte de la verdad. Quiere decir que tiene, ¿verdad? La responsabilidad, ¿sí? De dar a conocer la palabra de verdad para que los que edifiquen conforme a la verdad. Fíjense, cuando empezamos Agua Viva, teníamos ya modelos de trabajo porque servíamos en congregaciones grandes. Y Dios nos dice, esténse quietos, conozcan que yo soy Dios. Dios quería enseñarnos o que quería llamar nuestra atención a lo que Él quería hacer. Si nosotros no hubiésemos puesto atención a Dios, hubiéramos seguido haciendo, hubiéramos hecho lo que sabíamos hacer. Hubiéramos hecho eventos, actividades y programas, porque en eso estuvimos. Pero Dios dijo, esténse quietos, quiero primero que me conozcan, quiero formarlos, ¿sí? Cuando empezamos el grupo de mujeres, es decir, ¿cómo quieres que nos llamemos? Nosotros estamos relacionados con una congregación que dice Mujeres de Éxito, o Mujeres de la Palabra, o Mujeres del Café X, ¿no? Y Dios nos da un nombre que dice Mujeres que Edifican. Y el nombre nos decía, edificando vidas para transformar ciudades.
Nosotros todavía ni siquiera entramos a lo profético o a lo apostólico, pero Dios llama a las cosas y nos nombra, Él nos da el nombre. Él nos dio el nombre de Agua Viva. Cuando empezamos Agua Viva, pues sabíamos que era Agua Viva. Pasa el tiempo y viene el apóstol y entonces Dios revela el nombre, dice Centro Internacional Agua Viva. No nos veíamos internacionalmente, pero Dios sí. Entonces, Dios llama a las cosas que no son como si fuera, y Dios nos empezaba a meter un lenguaje que como iglesia no estábamos acostumbrados, o vernos como edificadores. Y si no nos vemos como edificadores, ¿verdad? No vamos a trabajar, si no sabemos quiénes somos y nos vemos como Dios nos ve, no vamos a funcionar como Dios espera que funcionemos. Nos vamos a ver simplemente como personas que necesitamos ayuda, que queremos ser bendecidos, que queremos que nos pongan, que necesitamos, ¿verdad? De otros, pero no nos vemos como personas que tenemos para dar y que sabemos edificar. El domingo Dios nos hablaba cuando llegamos y empezamos a orar, y nos hablaba de edificación, que podemos pasar mucho tiempo si estamos edificando, cogiendo los ladrillos y pasándolos por un lado, y luego regresándolos para el otro, acomodándolos bonitos como dominó, como haciendo casitas de esto, sin saber edificar. Entonces, sí es importante poner atención qué es lo que Dios nos quiere decir, ¿sí? Porque cuando no vemos lo que Dios quiere hacer, porque nuestros pensamientos están adaptados a lo que conocemos, a nuestra zona de confort, lo que conocemos, entonces, ¿verdad? Pues no cumplimos los propósitos de Dios. Recuerdo que en ese tiempo hubo otras situaciones que por ejemplo, nosotros buscábamos material y dábamos aún a los maestros, ¿no? De niños. Aún tenemos una maestra. Mira este material para que con esto enseñes a los niños y invertíamos, o sea, veíamos que lo más importante era el ministerio de los niños, porque edifica al niño, enséñalo, edifícalo, es más fácil edificar que reconstruir. Entonces Dios nos daba, pero pues la maestra que teníamos, pues nada más estaba acostumbrada a dar las mismas clases que había dado hace 10 años, hace 15 años, y el dibujito y la paletita. Entonces, por más que le poníamos y tratábamos de llevarla a lo que Dios nos estaba mostrando, queriendo hacer, pues no, ella seguía trabajando con el modelo viejo, el odre viejo, ¿no? Y se resiente porque no percibe. Entonces, ¿por qué ha costado tanto trabajo que Agua Viva avance por tanta resistencia que ha habido por no ver lo que Dios está haciendo? Había gente que llegaba y decía, hubo una persona a los principios también, llegó, profeta, decía, es que Dios ya me mostró que la visión para esta población se la va a dar al pastor y a mí. Y ya, y empezaban a manipular. Otras venían con, cada quien, venían, pues sí, algunas de diferentes iglesias, con diferentes visiones. Estás empezando, o sea, no sabes ni qué está haciendo Dios, te dices, quédate quieto y conoce quién soy yo. Quiero revelarte mis planos o mis propósitos. De repente nos desesperamos porque queremos actividad, pensamos que no hacemos nada cuando estamos quietos esperando al Señor. Y empieza el manoteo o la manipulación a veces de la gente, ¿no? Porque una dice, es que es para acá, la otra dice es para allá, la otra es para acá, y yo sé hacer esto, eso. Necesitamos ponernos de acuerdo con lo que Dios está haciendo y permitirle que Él logre sus sueños, sus anhelos, ¿sí? Que hay una generación o hay un pueblo que sabe edificar correctamente, con sabiduría, lo que Dios está queriendo hacer, ¿ok? Entonces necesitamos tener a alguien de quien podamos recibir instrucción y un consejo paternal, ¿verdad? Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra percepción está limitada, ¿verdad? Por nuestro nivel de crecimiento que hemos tenido, ¿verdad? Tenemos un cierto alcance para ver ciertas cosas solamente, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad? A una persona que tenga ya su entendimiento y los sentidos espirituales ejercitados, ¿verdad? Para que nos puedan ayudar, ¿verdad? Y llevarnos más allá de lo que nosotros solos pudiéramos alcanzar. Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros encontramos
a la persona, ¿verdad? Correcta, a la persona de la cual recibamos la instrucción, a esa persona que tenga un consejo, ¿verdad? Como un padre espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir esto? Bueno, pues va a hacer que en nuestro interior tengamos la necesidad de ser equipados y capacitados, ¿verdad? Por padres para que podamos establecernos, ¿sí?, en el ministerio, en nuestra generación, ¿sí? Acuérdense, el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Pueden tener muchos instructores, ¿verdad? Pueden tener muchos ayos, pueden tener muchos consejeros, ¿verdad? Que les den, ¿verdad? La palabra, la instrucción o el consejo, ¿verdad? Pero dice, pero pocos, dice, padres hay, ¿verdad? Y entonces, y Pablo le dice a la iglesia, ¿verdad? Ustedes son mis hijos espirituales, dice, porque yo los di a luz, ¿verdad? Él pudo, ¿verdad? Levantar a las iglesias, ¿verdad? Y le costó, ¿verdad? Le costó el clamor, le costó el cuidado, le costó el equipamiento, le costó la capacitación que tenía que darles, ¿verdad? La instrucción que tenía que llevarlos, ¿verdad? O sea, el llevarlos a establecer un orden dentro de la iglesia de Dios, ¿verdad? Y entonces Dios quiere, ¿verdad? Que cada uno de los que están siendo llamados, ¿verdad? Y que Dios quiere, ¿verdad? Equiparlos y capacitarlos. Bueno, pues quiere levantarlos, ¿verdad? En estatura, en autoridad espiritual, ¿verdad? Para que caminen en la obra del ministerio, ¿verdad? Y que la generación a la que nos toca participar e impactar, ¿verdad? Pues podamos ser de bendición para ellos, ¿no? Dice Primera de Reyes 2, del 1 al 9, ¿no? David le dio a su hijo Salomón las instrucciones específicas de cómo debía establecer su propio reino, ¿sí? Lo instruyó para que tuviera cuidado con ciertos hombres que se convertirían en obstáculos para el reino de Salomón. Entonces el consejo del padre, ¿verdad? Fue primordial para la vida de Salomón, ¿sí? Fue David, ¿verdad? El que le tocó el tiempo de guerra, el tiempo de conquista, ¿verdad? El tiempo de establecimiento del reino, el tiempo de la consolidación del reino, ¿verdad? Para poder dejarle al hijo, ¿verdad? Un trono, ¿verdad? En donde hubiera paz, ¿verdad? En donde hubiera ya la prosperidad empezando a desatarse, ¿sí? Pero también, ¿verdad? David, pues era un hombre sabio, él era profeta, ¿verdad? Entonces tenía los sentidos espirituales bien activados, ¿sí? Y fluían los dones espirituales. Entonces, David podía ver, ¿verdad? A los hombres que eran parte de la corte del rey, los hombres que eran importantes dentro del reino, ¿verdad? Los hombres que tenían autoridad delante del pueblo, ¿sí? Y él sabía lo que había en los diferentes corazones. Y entonces, David, si tú lees el libro de Reyes, ¿no? Donde se va estableciendo Salomón como rey, ¿verdad? Te vas a dar cuenta de todos los cuidados, ¿verdad? Y precauciones que el papá le dijo al hijo, ¿verdad? Que tuviera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su reino se pudiera consolidar y el reino de Salomón pudiera establecerse, ¿verdad? Y empezar a ser una bendición. ¿Ven? David hizo una amplia preparación antes de su muerte para que Salomón pudiera edificarle al Señor una casa gloriosa. Salomón solamente recibió las bendiciones, ¿verdad? De un padre previsor, de un padre que tenía, ¿verdad? Visión, de un padre que sabía lo que venía por delante, ¿sí? Y acuérdense que fue David el que le nació en el corazón edificarle casa a Dios, ¿sí? David ya había levantado el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo que se conoce como el tabernáculo de David, ¿sí? Pero David decía, no, es que Señor, tú necesitas una casa, ¿verdad? Y entonces el profeta, ¿verdad? Que con el cual consultó David, le dijo, pues adelante, haz la casa, ¿verdad? Y entonces ahí va David a querer llevar a cabo el proyecto, ¿verdad? Pero viene Dios, ¿verdad? Y le habla al profeta. Y le dice, profeta, es que el consejo que le diste no es así, el consejo, ¿sabes qué? Va a ser diferente, ¿sí? David no va a levantarme casa, va a ser, ¿verdad? Su hijo, ¿verdad? Va a ser Salomón. Y entonces, ¿verdad? Por instrucción del profeta, David pudo, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que no iba a ser él,
¿verdad? Que no iba a ser él. ¿Por qué? Porque a él le había tocado ya, ¿verdad? Ser un hombre de guerra, había sangre de por medio, ¿verdad? Y Dios dijo, ¿verdad? Sus manos han tocado sangre, entonces él no me va a construir casas, ¿sí? Y entonces David, ¿verdad? Procuró, ¿verdad? Llevar el reino, ¿sí? A un tiempo de paz donde su hijo pudiera, ¿verdad? Realmente llevar a cabo el proyecto para Dios. Así que David, como un padre, ¿verdad? Experimentado, ¿verdad? No solamente en la guerra, sino en los asuntos del reino, ¿verdad? Se puso al lado de su hijo, ¿verdad? Inexperto, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Preparó a los líderes de Israel para que lo apoyaran, ¿verdad? Y se hiciera, ¿verdad? Todo el templo conforme al deseo de Dios, ¿sí? Entonces fue un trabajo, ¿verdad? En donde el padre, ¿verdad? Tuvo el sustento, ¿verdad? Para que el hijo, que todavía no tenía la experiencia, ¿verdad? De cómo gobernar, el hijo pudiera realmente ser, ¿verdad? Un buen gobernante, ¿sí? Entonces el hijo, ¿verdad? Recibió el consejo, la instrucción, aún los cuidados que debía de tener, ¿verdad? De un padre, ¿verdad? Que fue previsor, ¿sí? Entonces estamos hablando de la unción, ¿verdad? Apostólica, que estaba sobre David también, ¿sí? Ahora, el padre también le dio las instrucciones, le dio los planos. O sea, le dijo, no nomás a ver qué construyes o qué te gusta, sino David le dio el diseño, le dio el propósito, le dio los recursos. ¿Para qué? Para que hubiera una continuidad. Dios es un Dios generacional. Ese es un Dios que por eso está llamando a los hijos a trabajar con los padres, aprender de los padres. ¿Por qué? Porque necesita haber una continuidad a lo que Dios está edificando. Si no es, no, pues ya no es una cuestión como político, no lo aviento, esto no me gustó, estos son mis planes, si me cambia hasta la pintura. No, el hijo necesitaba recibir la instrucción del padre, ¿verdad? Y yo creo que también honrar todo el trabajo que el padre había hecho y dar gracias a los recursos, porque Salomón no tuvo que guerrear para traer los recursos, ¿no? Entonces él le toca recibir así como las cosas en el peladito y en la boca, ¿verdad? Ya tiene los instrumentos, ya tiene las sillas, ya tienes, te mando la gente, te mando acá, ¿verdad? Y luego lo destruye. No. Necesitábamos, Salomón dio seguimiento a las instrucciones de su padre, ¿verdad? Y como dice aquí Sergio, viene aquí, ¿no? También se preocupó David para que los líderes apoyaran lo que el hijo iba a hacer, apoyaran la obra, ¿no? Aquí viene esta escritura, dice, después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Luego, fíjate la instrucción de David al liderazgo. Busquen al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma. Edifiquen el santuario del Señor para que pueda traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. El templo era para Dios, ¿sí? El templo se estaba edificando para Dios, no para el hombre. Entonces no era, no, pues ahí David es su visión, o ay, Salomón, no, a mí no me toca, pues yo nomás porque limpie aquí. No, todos debían buscar igual, como David había buscado a Dios y que quería la presencia, quería que Dios se sintiera honrado, ¿sí? Que el arca estuviera en medio de ellos. Y entonces les da también el consejo a los líderes. Busquen al Señor su Dios con todo su corazón y con toda el alma. No seamos como Saúl. Saúl no le importaba la presencia, ni la buscó. No le interesaba, no era tan importante para él, pero para David sí. Tenía otro espíritu. Y él quería también nos impartir no solamente los recursos, el mismo sentir, el mismo amor, la misma pasión, la misma honra que David tenía para Dios. Quería que su liderazgo lo tuviera y que juntos edificaran ese santuario, se sintieran parte de los edificadores. ¿Para qué? Para que la arca pudiera reposar, ¿sí? Representaba la presencia de Dios. Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo y David lo sabía, ¿sí? Entonces, todo, no lo iba a hacer Salomón solo, pero todos en la congregación. No lo hace el pastor, no lo hacen nada más unos, no lo hacen nada más los intercesores,
intercesores, ¿sí? Edificamos juntos la casa del Señor. Por eso la adoración corporativa es bien importante. Edificamos con la palabra, edificamos con la alabanza, edificamos con nuestro servicio, edificamos la casa del Señor, porque la casa es del Señor. No cada quien independiente y su ministerio y el cuál es más importante, cuál es... Esa es la mentalidad religiosa y la mentalidad del mundo. Pero si nosotros vamos a edificar como líderes o como parte de una casa, necesitamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y edificar, trabajar con lo que Dios está edificando, con la visión que Dios está trayendo a la casa. Ahora, qué importante es, ¿verdad? Cómo Salomón tenía este entendimiento, ¿verdad? De la continuidad, ¿verdad? De lo que su papá, ¿verdad? Había establecido, ¿sí? Como decía ahorita Rosalba, ¿verdad? David recibió, ¿verdad? Fue el que recibió los planos, ¿verdad? Para la construcción y los materiales que se necesitaban, ¿verdad? Y entonces David, ¿verdad? Como un padre previsor, ¿verdad? Empezó, ¿verdad? A preparar el almacén de materiales, ¿verdad? Para que el hijo tuviera los materiales a la mano que pudiera usar, ¿verdad? Entonces, David también trabajó, ¿verdad? De antemano, ¿verdad? Fue parte del equipo de construcción, ¿verdad? Fue parte del equipo de los edificadores, ¿verdad? Entonces, el propósito era que edificaran el santuario del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaban, ¿verdad? La presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en medio, ¿verdad? David sabía que su reino no iba a poder ser duradero. Necesitaba asegurar la paz del reino, ¿verdad? ¿Cómo? Estableciendo la presencia de Dios en medio, ¿verdad? De su pueblo. Entonces el arca, ¿verdad? Era lo más importante porque era el arca del pacto de Dios, ¿verdad? Este pacto era ustedes, ¿verdad? Me honran, ¿sí? Y yo me establezco en medio de ustedes para gobernar, ¿sí? Y entonces este Dios de pactos, ¿verdad? Estaba recibiendo honra, ¿verdad? Pero también el Señor se estaba comprometiendo, ¿verdad? A hacer la paz que ellos necesitaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su pueblo prosperara, ¿sí? Nuestras vidas no prosperan, ¿sí? Si nosotros no entendemos que somos parte de un equipo, ¿verdad? De edificadores, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Edificando la casa espiritual donde el arca, donde la presencia de Dios, donde el pacto de Dios, ¿verdad? Se tiene que establecer. Y luego fíjate cómo dice, ¿verdad? No solamente era traer el arca, sino los utensilios sagrados de Dios, ¿verdad? Al templo. O sea, cada uno de los vasos, ¿verdad? Que tienen que ser usados, ¿verdad? Para todo lo que, para todas las cosas de honra que se necesitan hacer, ¿verdad? Vasos de honra se necesitan, ¿sí? Y entonces el templo, ¿verdad? Va a ser edificado para que el nombre del Señor, ¿verdad? Sea levantado y exaltado. Y yo creo que aquí, o sea, ¿qué podemos tomar nosotros para este tiempo, no? Dios sigue edificando, quiere habitar en medio nuestro, que es importante, estemos en ministerio, estemos compartiendo en cualquier área, ¿sí? Que edifiquemos, ¿sí? Que con la presencia, que edifiquemos con el Espíritu de Dios, que edifiquemos con la sabiduría de Dios, que edifiquemos con los utensilios y las herramientas que Dios nos da. Porque si no nos damos cuenta, a veces podemos hacer esos programitas nada más o actividades, ¿verdad? De entretenimiento. Lo más importante es que Dios se sienta honrado. Uno de los errores que comete mucho la iglesia es honrar más al hombre que a Dios. Hacer las cosas para el hombre, edificar la casa para la gente, más que para Dios. Yo te aseguro que si podemos tener mucha gente muy contenta, muy animada, pero si no tenemos la presencia de Dios, no tenemos nada. ¿Qué es lo que hacía la diferencia del pueblo de Israel? Que la presencia de Dios estaba con ella. Entonces, necesitamos enseñar también a la gente, ¿sí? Con el ejemplo y cosas, cómo honramos a Dios, cómo nos honramos unos a otros, cómo vivimos, ¿sí? Porque somos un cuerpo. No es el edificio, aquí es un edificio, pero aquí está Dios edificando una casa espiritual con piedras vivas. Entonces, tenemos que edificarnos unos a otros en el amor de Dios, ¿sí? Soportándonos unos a otros, ayudándonos, apoyándonos unos a otros, ¿sí? Y no contristando al Espíritu de Dios. Que no haya egoísmo, que no haya celos, que no haya competencias. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo vivo.
piedras vivas que necesitamos encontrar nuestro lugar, ¿verdad? Para que el cuerpo se edifique, sea fortalecido, ¿verdad? Y pueda ser de bendición. Okay. Otra cosa que es bien importante, ¿verdad?, de entender para estos tiempos. En la iglesia, en la congregación, ¿sí? Las personas más vistas son el liderazgo, ¿verdad? Entonces los ojos de todos, ¿verdad?, están puestos en el liderazgo, ¿sí? O sea, en aquellas personas, ¿verdad?, que están enseñando, que están sirviendo, que están orando, que están intercediendo, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad?, están puestos en la mira, ¿sí? Y entonces el consejo de David fue, ¿verdad?, a los líderes, ¿verdad?, al liderazgo. Dice, busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con todo el alma. ¿Sí? Entonces, este nivel de todo el corazón y de todo el alma, ese nivel se ve. La gente sabe cuando el liderazgo, ¿verdad?, está verdaderamente, ¿verdad?, adorando a Dios. Cuando verdaderamente lo está buscando, ¿sí? Y nos ayuda a edificar. Cuando verdaderamente. Entonces, un corazón que busca a Dios, ¿verdad?, con todo lo que es, ¿verdad?, con toda su alma, ¿sí?, va a causar, ¿verdad?, que se abran los cielos. Entonces, es lo que estaba David, es lo que David sabía, ¿verdad? Por eso él había establecido el tabernáculo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, había puesto adoración continua, por eso había levantado a los profetas, ¿verdad?, con sus familias, para que todos estuvieran buscando al Señor con todo el corazón y con todo el alma, ¿verdad?, adorándolo con instrumentos, adorándolo con panderos, con címbalos, con todo, ¿verdad? O sea, metidos a buscar a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la presencia de Dios se manifestara en medio de su pueblo, ¿verdad? Se trata de que Dios, de que el Señor, ¿verdad?, se pueda manifestar, ¿sí? Y cuando Él se manifiesta, las cosas cambian. Las cosas cambian, todo se transforma, ¿verdad?, cuando la presencia de Dios está, ¿verdad?, en medio, ¿sí? Entonces, qué importante es, ¿verdad?, que busquemos al Señor juntos, ¿verdad? O sea, todos los que están verdaderamente con un sentir de edificadores, ¿sí?, tienen que buscar al Señor. Y tiene que ser, ¿verdad?, corporativamente. Búsquenlo juntos. ¿Por qué? Porque es donde Dios se mueve, ¿verdad? Es donde el cuerpo se une, es donde los corazones, ¿verdad?, aprenden, ¿verdad?, a caminar juntos y a conectarse juntos, ¿verdad?, con el propósito divino, ¿verdad? Entonces tiene que haber, ¿verdad?, un deseo en el corazón de decir, Señor, que tu cuerpo, ¿verdad?, se pueda establecer en este lugar. Que cada uno de los corazones, Señor, cada una de las vidas, cada una de las familias, Señor, juntos, Señor, formemos el cuerpo que tú necesitas, Señor, que tú nos puedas llevar a esa verdadera unidad que se necesita, Señor, para poder ser los que edifiquemos, Señor, tu santuario, ¿verdad? Tu santuario. Entonces, esta palabra santuario, mis amados, se refiere al lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, no solamente se está trabajando por lo visible, ¿no? El lugar santísimo era el lugar más escondido, el lugar santísimo era el lugar más reservado, ¿sí? Entonces Dios dice, ¿saben qué? Tiene que ser, ¿verdad?, en el espíritu, ¿verdad? Tiene que ser en lo profundo. Tiene que ser ahí donde Dios se manifiesta con poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los cambios vienen de dentro hacia afuera, ¿sí? Y si solamente trabajamos en programas, solamente trabajamos en eventos, estamos trabajando nada más lo de afuera, lo de los atrios, ¿sí? Y los cambios, ¿verdad? La gente no va a poder ser tocada, ¿verdad? Y transformada por una presencia gloriosa de Dios. Okay. Ahorita me está acordando el Señor, y creo que pues es aprender de las cosas que hemos vivido. Una de las cosas, cuando Dios pone hace varios años levantar los muros de oración, nos había dado una instrucción, levantar los muros de oración. Teníamos 2 reuniones y entonces la estrategia, pues, se levantaron equipos, gente coordinando, y nos dio unas guías para orar. Hemos hecho para la ciudad, y esta se llevó tiempo, pero era una guía específicamente para Agua Viva, con la visión que Dios estaba, con las palabras proféticas y con lo que Dios nos mostraba que quería hacer. Entonces, ¿cuál era el propósito de estos muros? Era
era que la gente también aprendiera y nos ayudara a Torres de edificar las torres de oración, ¿verdad? Era un compromiso una vez al mes, una reunión para unirte como equipo, mientras uno trabaja en la alabanza y edifica, otro con la palabra, otro edifica acá con los maestros, otro edificamos. O sea, si no nos vemos como edificadores, había gente que pensaba que el cuartito era el cuarto del castigo. O sea, creía, o sea, si no vemos y no nos formamos como edificadores y sentimos que lo que hacemos es muy importante, el enemigo nos roba. El enemigo nos roba. Y entonces el enfoque de la oración era para los servicios porque necesitábamos que nos ayudaran a limpiar el ambiente, necesitábamos que nos ayudaran y sobre todo, ¿verdad?, que se intercediera conforme a lo que Dios estaba hablando y que pudiéramos percibir. Entonces nosotros confiamos en los liderazgos y la gente para que fueran un apoyo de edificadores por medio de la oración para esto. Para la reunión completa. Para la reunión. Pero había gente que no percibía esto, y por más que a veces lo explicamos, que se reunía y se enfocaba en otras cosas, ¿no? Que en el hospital de aquí, que el perrito de allá, y sus necesidades, o sea, nada más veían. Y sí, hay que ministrarles ahí, entonces se volvían sus reuniones privadas, ¿sí? Y se hacían otras cosas que no se debían hacer. Entonces, eso, pues, en lugar de ayudarnos, ¿verdad?, pues estancaba o detenía. Pero solamente cuando tenemos una visión de ser parte de un cuerpo y darnos cuenta que cada función del cuerpo es tan importante y nos envolvemos en ella, podemos edificar. No sé, ahorita no veo quiénes están en la clase, pero, por ejemplo, si tú eres un maestro, o si tú estás con la alabanza, o si tú estás como edicán, si tú estás con los varones, que estás edificando. Has visto que ha estado Dios hablando, que está Dios haciendo, es bien importante por atención, para edificar, ¿sí?, con lo que Dios está hablando. Y no nos veamos independientes, no, pues es que esto va a ser para acá. Eso. Porque es como cuando una construcción, ¿sí?, te va a decir si es concreto, si es ladrillo, si es con piedra, se van a usar los materiales correctos para esa edificación. Y no que, no, pues es que a mí me gusta de acá, yo lo quiero acá. No, necesitamos ponernos de acuerdo y dejar que Dios nos hable, nos forme, nos transforme, nos une para ser un equipo fuerte en el espíritu y poder edificar, ¿sí? Tanto, fíjense, con Ageo, debían de edificar la casa y habían pasado años. Y dice, es para ustedes que mi casa está desolada y las casas están desapersonadas. Entonces su vida espiritual estaba vacía. Se trataban de llenar el alma de muchas cosas y acá, pero la vida espiritual de ellos estaba también vacía y en lo físico pues la casa estaba detenida. Y entonces ganaban mucho, pero no les alcanzaba. Se vestían, pero no tenían, pasaban frío. Comían y se sentían con hambre. Lo que ganaban se les iba el saco roto. ¿Por qué? Porque no estaban edificando la casa del Señor. La gente, si no entendemos esto y no edifica su vida espiritual, pues nada le llena, por más, está edificando lo natural, las apariencias, el cuerpo, las actividades, esto, el reconocimiento, pero espiritualmente están vacíos. Y esto hoy nos los habló Dios en la mañana, un grupo de líderes. Una parte de una palabra que se dio, dice, así está el liderazgo, que está la casa del Señor vacía. ¿Por qué? Decía esta persona, veo el espíritu abajo y el alma posicionada como aplastando el espíritu. Entonces la casa no crece, no hay provisión, no hay llenura, todos se va en saco roto. ¿Por qué? Porque cada quien está edificando lo suyo y no estamos edificando la casa del Señor. Y es un problema que se ve en la ciudad, la falta de respuesta, la falta de interés, la falta de esto. Y pues si no agarramos la onda, lo que Dios está hablando, pues trabajaremos mucho, pero mucho esfuerzo, pero muy poco rendimiento. Amén.
debemos tener el poder para reunir los recursos para edificar. Aquellos que llevan la visión en sus corazones también deben encontrar la gracia para encontrar los recursos para cumplirla, ya que si dependemos de la fe y fidelidad de los demás, podemos decepcionarnos. Entonces, el propósito, ¿verdad?, es edificar. ¿Sí? Edificar tiene un costo, ¿verdad? Cuesta, ¿sí? Y entonces necesitamos, ¿verdad?, que los recursos fluyan, ¿sí? Que la visión se pueda cumplir, ¿sí? Pero no podemos depender, ¿verdad?, pues de las demás personas, ¿sí? O sea, tú no puedes pensar que tienes que hacer las cosas y estar esperando, ¿verdad?, a que las personas se les antoje decir que sí, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a ver con los ojos de la fe, ¿sí? Y poner nuestra confianza en el Dios de los recursos. El Señor, ¿verdad?, se encarga de las cosas. El Señor es fiel. Él sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la construcción, la edificación, ¿verdad?, del santuario, pues es para el Señor, y entonces Él es el que se encarga, ¿sí? Si nosotros confiamos en los hombres, ¿verdad?, pues nos vamos a quedar atorados ahí, atorados, ¿verdad? Puras promesas, ¿sí? Pero pues necesitamos nosotros, ¿verdad?, tener un nivel de fe que vaya más allá de las cosas naturales, que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a pararnos y a posicionarnos en la vida en el espíritu, ¿verdad? Que los recursos que están ya en la región, ¿verdad?, del espíritu, ¿verdad?, podamos nosotros accesar a ellos, ¿verdad? Y de una manera sobrenatural poder bajar los recursos del cielo. Entonces debemos de creer que la visión es del Señor y que Él nos dará la provisión para llevarla a cabo, ¿verdad? Y esto viene a probar la fe del corazón, ¿verdad? Viene, ¿verdad?, a enseñarnos, ¿verdad?, quién eres, ¿verdad? Y en qué crees, ¿verdad? En quién crees, ¿sí? De quién dependes. Entonces nosotros, ¿verdad?, tenemos que poner nuestra, dice Pablo, ¿verdad?, pon tu mirada en las cosas de arriba, ¿sí? O sea, no veas abajo, ve arriba, de donde vienen, ¿verdad?, los recursos, de donde viene la provisión, ¿sí? Y entonces lo que se va a edificar, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hablamos esto? No tanto en un edificio. Estamos hablando, ¿verdad?, de edificar, ¿sí?, la iglesia, ¿sí?, que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos los recursos para poder edificar sabiamente. Entonces yo me doy cuenta, ¿verdad?, que si, escúchame, porque esto es importante, ¿sí?, que si no se preparan los que tienen que prepararse y que hay un llamado en sus vidas para ser edificadores, ¿sí?, entonces, ¿verdad?, Dios va a tomar a uno de allá, a otro de por allá, a dos de más para allá, a otros de por aquel lado, y los va a traer. ¿Por qué? Porque Dios va a edificar su morada, ¿verdad? Pero va a usar a los que están preparados, a los que están entendiendo, ¿verdad?, que se trata de que el liderazgo completo, ¿verdad?, funcione como uno solo, ¿sí? Busquen, decía ahorita, leíamos, ¿no? Busquen juntos de todo corazón y con toda su alma, busquen, ¿sí? ¿Qué cosa? Pues que Dios les dé la capacidad de poder edificar, ¿verdad?, el santuario del Señor, ¿sí? Entonces, Dios va a traer los recursos, ¿verdad?, tanto naturales como de hombres, ¿verdad?, tanto de hombres como de capacidades, ¿verdad?, y de hombres que estén ya, ¿verdad?, afilados, ¿sí? Que sean profetas ya preparados. Va a traer evangelistas, ¿verdad?, que tengan experiencia, y tal vez los traiga para ayudar, ¿verdad?, a que los que se están preparando puedan dar el salto, ¿verdad?, a esos niveles, ¿sí? Pero ya están también preparándose. Entonces, hay una visión, la visión la pone Dios, ¿verdad? Y Él es el que se tiene que encargar, ¿verdad?, de que haya la provisión para que se cumpla. Amén. Bueno, necesitamos poner nuestra confianza completamente en Dios para no llegar a ser manipulados, hostigados o controlados por aquellos en quienes dependemos.
Punto. Pues claro. ¿Verdad? Qué importante es, ¿verdad? Que cuando Dios te muestra algo, te mantengas en lo que Dios quiere, ¿sí? Y que la gente no te mueva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se empieza con esto? Bueno, se empieza siendo fieles, ¿sí? A, 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 este, a lo que Dios quiere hacer contigo, ¿verdad? Pero primero te tiene que preparar. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Empezamos a servir a Dios, ¿sí? Lo hicimos con todo nuestro corazón, ¿sí? Nosotros estábamos en una congregación grande, nosotros caminábamos en la visión de ese lugar, ¿verdad? Apoyamos con todo nuestro corazón a los pastores en ese lugar, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí, ¿verdad? Y fuimos fieles a ese lugar, ¿verdad? Estábamos comprometidos con la visión y con el trabajo en ese lugar, ¿sí? Nosotros, en la Ciudad de México, ¿verdad? Pues, fueron tiempos gloriosos los que nos tocó experimentar, ¿verdad? En esa visión, ¿sí? Pero yo recuerdo, ¿verdad? Que había un sentir en toda esa generación que nos tocó estar juntos, un sentir de responsabilidad, ¿verdad? Y de compromiso, ¿sí? Allá no importaba, las distancias son muy, muy grandes, allá, ¿verdad? Y además, yo me acuerdo que pues mucha gente no se movía en carro, ¿verdad? En la Ciudad de México, ¿verdad? Usábamos taxis, usábamos el metro, usábamos los trolebús, ¿verdad? Usábamos los diferentes medios, ¿verdad? Y sin embargo, yo recuerdo, ¿verdad? Que todos los años que estuvimos sirviendo allá, ¿sí? Si la reunión, los miércoles, por ejemplo, que era la reunión a las 8 de la noche, ya desde las 7 ya habíamos mucha gente. A las 7:30 ya casi estábamos todos, ¿sí? Cuando arrancaba la reunión ya estaba lleno el lugar. Y eso era entre semana, ¿verdad? Y claro, la gente dice, es que mañana tengo que trabajar. Pues sí, pero es más importante Dios, ¿verdad? Porque mi compromiso es, tengo una cita con el Señor, ¿verdad? Y entonces la gente siempre estábamos ahí, todos estábamos ahí, los servidores estábamos ahí, ¿verdad? Todos los que participábamos estábamos ahí, ¿verdad? Y allá si llovía, o sea, empieza ya la temporada de lluvias y son meses y meses y meses de lluvia, ¿verdad? Y aunque esté lloviendo, la gente llegaba, o sea, llegábamos, o sea, una lluvia no nos detenía, los torrenciales ni cuando se quedaba todo el tráfico parado, ¿verdad? Porque había exceso de agua y todo eso, pero, o sea, llegábamos, o sea, porque había un compromiso con Dios, ¿sí? Y entonces abrazábamos la visión, ¿verdad? ¿Sí? Y la gente, ¿verdad? En lugar de manipular las cosas, yo me acuerdo que todos éramos, ¿verdad? Edificadores. Todos hacíamos las cosas para ayudar, ¿verdad? A que la visión avanzara, ¿sí? Entonces, me acuerdo cuando los doctores dijeron, ¿saben qué vamos a hacer? Desayunos, ¿verdad? Y escogieron un hotel muy bonito, ¿verdad? Para hacer los desayunos, ¿verdad? Y siguen esos mes a mes, cada principio de mes hacían el desayuno para alcanzar gente, ¿sí? Y nos pidieron que si podíamos apoyar la alabanza. Y nosotros les dijimos que sí, ¿verdad? Que sí. Y ahí vamos el equipo, ¿no? El equipo de alabanza. El evento del desayuno era a las 9 de la mañana. Nosotros desde las 7, en sábado, desde las 7 de la mañana, ya andábamos acarreando instrumentos, ya andábamos conectando el equipo, ya andábamos preparando, o sea, desde temprano, ¿verdad? Y había un deseo de apoyar, ¿verdad? Lo que se estaba haciendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para el avance del reino. ¿Sí? Entonces, éramos edificadores desde aquel tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el plan es divino, el plan es de Dios, ¿verdad? Y Él no solo nos llama, sino que también nos prepara, ¿verdad? Para que podamos cumplir con la tarea que Él tiene, ¿verdad? Para nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay un sueño, ¿verdad? De que Dios, ¿verdad? Realmente levante un cuerpo, ¿sí? Que empiece a tener visión, ¿verdad? Y empiece a tener preparación, ¿verdad? Para hacer la obra, ¿verdad? Que se tiene que hacer en el tiempo que nos toca vivir
y que podamos ser fieles, ¿verdad?, a nuestra generación, ¿sí? Una manera en que Él nos equipe es ayudándonos a encontrar a las personas que poseen la visión para liberar la provisión para su cumplimiento. Ellos son los que se convierten en socios en destino. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que unirnos a aquellas personas, ¿verdad?, que tienen visión, ¿verdad?, aquellos que tienen también las capacidades, ¿verdad?, de preparar las cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas fíjense, que hemos vivido en Agua Viva, es que desde un principio las cosas no fueron fáciles. Siempre hemos caminado por causa de la visión que Dios nos dio. Siempre hemos caminado, ¿verdad?, a contracorriente. Y entonces todas las cosas que hemos hecho, las hemos tenido que dar a luz, ¿sí? Igual cuando empezamos con la alabanza, éramos Rosalba y yo nada más. Éramos el equipo de alabanza, ¿verdad? Y pues necesitábamos un equipo de alabanza. Entonces, lo primero que hicimos como congregación, ¿verdad?, y todavía estábamos en casa, fue comprar el equipo de sonido, ¿sí? Y el equipo de sonido era ya para tener un equipo de alabanza, ¿verdad? Pero resulta que nada más éramos dos, ¿verdad? Y el equipo de sonido era para un auditorio y lo teníamos metidos en la sala de una casa, ¿verdad? Un equipo totote para una casita, ¿no? Nada más para verla, para dimensionarlo, ¿sí? Pero queríamos un tecladista, pues Rosalba tuvo que entrarle. Pues sí, que no tocaba el Tuve que teclado. darle y todo, ¿no? Necesitábamos un baterista, pues lo tuvimos que dar a luz, ¿verdad? Y ahí nació Samuel, ¿verdad? Que ahorita qué bendición está tocando los domingos, ¿verdad? Lo estás oyendo tocar y cantar, ¿verdad? También. O sea, tiene una capacidad increíble este muchacho, ¿verdad? Pero tuvo que ser dado a luz, pues. Entonces, quiero nada más que ver, ¿no? Cuando hay una visión, muchas de las cosas las vamos a tener que dar a luz, ¿verdad? Quiere decir, ¿verdad?, que vamos a tener que liberar la provisión del cielo, ¿verdad?, en la tierra, ¿sí? Y entonces, te digo, Dios nos va a dar también personas, ¿verdad?, que tengan visión, ¿sí? Y que abracen la visión de la casa, ¿verdad? Y que vengan a apoyar, que liberen la provisión también para que se pueda cumplir la visión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos detenido ahorita la construcción del auditorio? ¿Sí? Porque estamos dando a luz. ¿Sí? Estamos dando a luz. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando a luz? A millonarios. ¿Me escuchaste? ¿Sí? Aquellos, ¿verdad?, que van a ser, ¿sí?, bendecidos con toda bendición desde los cielos, para que sean hombres y mujeres de negocios prósperos, ¿sí?, que cuando ellos diezmen, ¿sí?, tengamos la provisión que se necesita para seguir avanzando. Entonces los tenemos que dar a luz, ¿sí? Los tenemos que dar a luz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegamos a esto? Porque hubo un tiempo donde Dios empezó, ¿verdad?, a suplirnos de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y yo veía quiénes éramos en la congregación y yo decía, es que estos recursos que están llegando, ¿verdad?, vienen de fuera, no son de los de casa, ¿verdad? Porque yo sé el nivel que estamos como casa. Y veía que cada domingo nos llegaba, ¿verdad?, una provisión abundante, ¿verdad? Y fue cuando empezamos a comprar los terrenos y empezamos a comprar todo lo de Agua Viva, ¿verdad? Pero yo veía que venía de fuera, ¿verdad? Y en una ocasión le pregunté al Señor, ¿verdad? Señor, yo veo esto que está así, ¿verdad? Dime tú o sea, ¿cómo es, verdad? Y entonces yo entendí, ¿verdad?, que Dios me estaba poniendo en el punto donde teníamos nosotros que decidir, ¿verdad? ¿Qué quieres? Dice Dios, yo los puedo bendecir, ¿verdad? Yo les envío los Reyes Magos, ¿verdad?, con el oro, con la provisión, ¿verdad? Yo les puedo enviar a los Reyes Magos, o yo los puedo bendecir para que ustedes sean la bendición que se requiere aquí. Y yo le dije, pues Señor, que no sea de fuera, que sea de casa, ¿verdad? Señor, bendícenos.
Y entonces, ¿verdad? Pues yo he estado orando, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Levante a hombres, a hombres que sean fieles a Dios, ¿verdad? Y hombres que entren, ¿verdad? En la visión de la casa, ¿verdad? Que hombres que sean, hombres y mujeres que sean hijos de la casa, ¿verdad? Y que se empiecen a preparar, ¿verdad? Para que Dios los pueda usar, ¿verdad? En esa área de negocios, ¿verdad? Y como son hijos de la casa, ¿verdad? Entonces no van a tener ningún problema, ¿verdad? En apoyar, ¿verdad? La visión de la casa, ¿verdad? Y entonces no estaremos siendo ni manipulados, ni hostigados, ni controlados por aquellos en quienes queremos depender, ¿verdad? Nosotros no dependemos de los hombres, nosotros no dependemos de lo que tenga cada persona, ¿no? ¿Verdad? No, dependemos de Dios, ¿verdad? Entonces, pues qué tremendo, ¿no? Yo sé que lo voy a ver, yo sé que voy a ver a muchos levantarse, ¿verdad? A niveles de prosperidad, ¿verdad? Que solamente Dios los puede dar. Amén. Bueno, aquí dice el pueblo de Israel conocía la palabra del Señor sobre la vida y llamado de David. Llegaron a coronarlo como rey por la palabra profética y lo apoyaron grandemente para que su reino fuese establecido. O sea, tardó muchísimos años en que David fue reconocido, pero el pueblo dice, conocía que había una palabra sobre él. Entonces dice aquí, también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová, tu Dios, te ha dicho, fíjate, ni siquiera nuestro Dios, bueno, tu Dios, sí, tú te dijo, ¿verdad? Tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y, y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces David tuvo que esperar también el tiempo de Dios. Imagínate, en la mañana venía pensando mucho en David mientras manejaba y manejaba y manejaba. Y venía viendo muchas cosas de David. Pero yo creo que David nunca se imaginó, es un pastor y los pensamientos tan grandes de Dios que tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y a lo mejor se ve, no, pues que yo nomás soy esto, yo nomás hago esto, ¿no? Pero Dios fue formando el corazón de David y el proceso fue muy largo. Mírate, te vas a hacer rey y al rato estás en la cueva de Hebrón, estás huyendo, estás fuera de tu casa, siendo perseguido. A veces la visión que Dios da no se cumple inmediatamente, hay mucha resistencia, hay persecución, siempre los Saúles perseguirán a los Davids, ¿no? Pero Dios estaba formando a ver si David tendría su corazón, si respondería con un corazón íntegro, con un corazón fiel, con un corazón diligente, ¿verdad? Y si se seguiría apasionado por Dios o simplemente ya tengo el reino y ya me olvido de Dios. Entonces el pueblo de aquí le están diciendo, Dios te dijo, David, tú vas a apacentar a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. El pueblo también, si estos hombres, estos líderes fueron a buscar a David, es porque reconocían no solamente que había una palabra, había un carácter formado, una estatura, ¿sí? Y un tiempo, y ellos fueron los que le pidieron, ven y gobierna sobre nosotros. Pues qué tremendo, ¿no? Qué tremenda experiencia. La vida de David es realmente asombroso, ¿no? Lo que Dios puede hacer con un hombre que le cree a Dios, ¿verdad? David creyó la palabra, David sabía que había un proyecto para su vida, ¿verdad? Y David sabía que Dios lo había hablado por medio del profeta, entonces David supo esperar su tiempo, ¿sí? David dice en la escritura que no se atrevió ni siquiera a levantar, ¿verdad?, su mano en contra del rey, ¿verdad?, porque sabía que Saúl era el ungido de Dios, ¿verdad? Entonces respetaba, ¿verdad?, lo que Dios había establecido, ¿verdad? Y David, ¿verdad?, pudo haberlo matado y sin embargo él decía, no puedo serle infiel a Dios, ¿verdad? Porque Saúl, ¿verdad?, fue puesto por Dios y él tiene la unción de Dios, ¿sí? Entonces él supo esperar, ¿verdad? Él supo esperar, ¿sí? Y vemos cómo la palabra profética, pues, sobre David se cumplió, ¿verdad? Ahora, qué tremendo que la misma escritura nos declara cómo los ancianos de Israel, ¿verdad? Ellos conocían, ¿verdad? La palabra profética,
¿sí? Ellos sabían, ¿verdad? Que había sido el profeta Samuel el que había declarado, ¿verdad? Que David era el ungido de Dios, ¿verdad? Que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces dice que fueron ellos, los ancianos de Israel, los que fueron al rey, ¿sí? Fueron ¿a qué? A decirle, David, sabemos que la mano de Dios está sobre tu vida, ¿verdad? Que Dios te escogió y que Dios te ha ungido, ¿verdad? Y estamos aquí, ¿verdad? Para apoyarte, ¿verdad? Para hacer, ¿verdad? El apoyo, ¿verdad? Que se necesita para que el reino avance. ¿Por qué? Porque no se trataba del reino, se trataba del reino, de lo que Dios quería hacer con toda la nación, ¿verdad? Y entonces, ellos reconocían el llamado de Dios a la vida de David, ¿verdad? Y sabían, ¿verdad? Que la palabra profética se iba a cumplir, ¿verdad? Y el reino se iba a establecer, ¿verdad? Iba a ser un reino fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estaba con David, ¿no? Entonces vinieron a David y lo ungieron, pero qué tremendo, dice la escritura aquí en 1 de Crónicas 11, que David hizo con ellos pacto delante de Dios, ¿verdad? Entonces David también, ¿verdad? Se comprometió con ellos y les dijo, ok, ustedes son la autoridad, son los príncipes del pueblo, ¿verdad? Y vamos a edificar juntos, vamos a trabajar juntos, ¿verdad? Para que el reino se haga un reino sólido, ¿verdad? El reino de Dios. ¿Ven? A ver si ya termina el tema. Pues yo creo que, ok, bueno, vamos a terminar ahí porque todavía sí, sigue y para ya no extendernos, pero creo que la palabra pues nos está hablando, ¿no? Ahí está el libro que tienes en tus manos. Ahorita nosotros pues, estamos añadiendo mucho más o cosas que nos está poniendo en el corazón, pero Dios está formándonos como agua viva, como parte de un propósito que Él tiene para la ciudad. Y sí, Sergio, es como otra corriente, porque creo que a Agua Viva nos tocó transicionar, ¿sí? Nosotros venimos de una generación y están otras generaciones, estamos como intermedio y hemos sido una etapa de transición, por eso nos ha estado hablando de los odres, ¿sí? Que nos ha ido extendiendo y muchas de las cosas pues no las conocíamos, no teníamos claro, a veces por eso no avanzas, porque no puedes dar paso hasta lo que Dios te va mostrando, pero en fe hemos ido avanzando, ¿verdad? Pero es muy fácil seguir, pero es también cuando tú estás abriendo camino, cuando Dios te está mostrándote cosas que no habías visto y que no habías discernido, pues a veces se lleva un proceso para digerirlas, para poder saber con claridad hacia dónde Dios nos lleva. Entonces, se lleva a veces mucho tiempo, ¿sí? Tenemos mucho tiempo como Agua Viva, pero Dios hablaba de un eje apostólico, Dios hablaba de un centro de capacitación, Dios hablaba de una casa de oración, ¿sí? Una casa de adoración, una casa profética, una casa apostólica, pues eso no lo tienes a veces aquí en tu mente, ¿no? Porque el modelo es el grupo de acá, el grupo de allá, la actividad de acá y el evangelismo. No, pero ¿qué quiere Dios? Creo que Agua Viva, si nosotros buscamos el propósito de Dios y nos unimos y edificamos conforme a su propósito y diseño, va a llegar el momento que va a ser un modelo de mucho impacto y Dios va a atraer gente, así como David. David iba entendiendo y se iba formando. Y estos endeudados y desechados fueron también a buscar a David, porque él reconocía que había algo en él, ¿verdad? Que ellos necesitaban. Y David no se volvió estaba sufriendo también la persecución y la falta de muchas cosas, pero David no se amargó como los otros. David no se conformó a todo ese grupo de hombres, se volvió respetuoso, rebelde, o sea, no se hizo como ellos. David era un edificador y transformó a estos hombres en valientes de David, valientes que después ayudaron a David para el reino, para pelear las batallas y para gobernar juntamente en áreas con David, ¿sí? Fueron el equipo. Fueron el equipo de David, los desechados. Entonces, a veces no vemos lo que Dios está haciendo, tal vez estás en la cueva de Adulam, tal vez siendo perseguido,
guarda tu corazón, déjate formar por Dios, dile, ábreme el entendimiento, Señor, yo quiero ser parte de los edificadores, de esa generación emergente que tú estás levantando para estos tiempos, y en su momento, pues tal vez llegue, ¿verdad? Primero se burlaron de ti, tal vez te persiguieron, tal vez, ¿verdad? Te rechazaron, pero tú fuiste madurando, fuiste creciendo en estatura, ¿sí? Vemos que la estatura la da Dios, es porque es la estatura delante de Él, ¿sí? Y entonces llega el momento que David había crecido en estatura y sabían que el pueblo, los líderes, fueron a pedirle también ayuda porque David tenía algo que el liderazgo no tenía ni que Saúl había tenido. Entonces, a veces hay que esperar, los tiempos son muy largos, pero hay una parte que nos va a tocar hacer y edifiquemos juntos y traspasemos la estafeta para que los que vienen vengan a unirse como edificadores de la obra, porque ya va encarrilada, porque la visión ya es clara, porque sabemos qué estamos haciendo, sabemos cuál es nuestro llamado, y no que llega gente que viene de una iglesia y luego al otro, y luego al otro, y lo viene para acá y lo para allá, ¿verdad? Y que en lugar de edificar somos la resistencia, que están resistiendo porque no le gusta, porque no. Hemos tenido mucha resistencia aún de parte del liderazgo que estuvo en Agua Viva. Dios nos pone para acá y para acá. Entonces, eso ha detenido, pero también nos ha ido formando y mantenido, ¿verdad? Enfocados en lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque tenemos temor de Dios. Tenemos temor de Dios, no queremos dañar su obra, queremos edificar su obra. Hemos trabajado para la ciudad, hemos trabajado a viento y mar, muchas cosas, con todo y resistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que para qué nos ha llamado Dios y queremos, ¿verdad? Que se levante, ¿sí? Una generación emergente y que aunque ahorita sean poquitos escuchando esta conferencia, este estudio, Dios en su momento hará que los que necesitan escuchar lo van a escuchar. Dios ha hecho que nosotros leemos todas las cartas de Pablo y de Lucas y todo eso hasta este tiempo. Así es de que tú no te preocupes de que poquitos están entendiendo. Los entendidos Dios los va a conectar. ¿Por qué? Porque Dios los va a traer. Dice, traerá uno de acá, o dos de acullá. ¿Sí? Dios va a edificar Sion. Tenemos que edificar desde el punto, donde Dios nos necesita para que podamos avanzar sobre él, ¿no? Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por esta clase, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás preparando nuestras vidas, Señor, para ser esos edificadores que tú necesitas, Señor, para este tiempo. Dios, oramos, Señor, que venga sabiduría, Señor, a cada uno de los que se está entrenando y preparando, Señor, para que vayan, Señor, entrando en un mayor crecimiento, Señor, Señor espiritual, Señor, que vayan avanzando, Señor, y que van yendo más y más cada vez hacia la madurez espiritual, Señor, de modo, Señor, que puedan ser levantados y posicionados. Padre, gracias, Señor, por aquellos que están siendo, Señor, llamados, Señor, aún, Señor, a ser, Señor, hombres y mujeres, Señor, que, Señor, liberan los recursos del cielo, Señor, para la obra que se requiere aquí en la tierra, Señor. Gracias, Señor, porque tú levantarás, Señor, a aquellos hombres y mujeres, Señor, que caminarán, Señor, en el poder del Espíritu, Señor, Señor, en la vida de negocio, Señor, Señor, y ellos serán, Señor, proveedores, Señor, de tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que, Señor, la edificación, Señor, es un trabajo continuo, Señor, arduo, Señor, pero es un trabajo, Señor, que trae, Señor, satisfacción en el corazón cuando vemos vidas cambiadas, vidas transformadas, Señor, cuando vemos, Señor, a creyentes, Señor, que transicionan, Señor, Señor, para ir, Señor, creciendo, Señor, y ir tomando su posición de hijos maduros, Señor, en la casa de Dios, Señor. Yo te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un favor, tú que estuviste en la clase, ¿no? ¿Quieres ayudarnos a edificar? Bueno, las notas que tienes, óralas. Y ora que Dios nos dé sabiduría y que Dios traiga esas personas que están llamadas a edificar en la obra que estamos haciendo, ¿no? Que nos conecte y esos socios en el destino, ¿no? Apóyenos, o sea, no edifiques si estamos diciendo, no, pues es que no está aquí funcionando, es que nunca. Ya olvidémonos de la gente que si no responde, que la gente que está ocupada. ¿Sabes qué? Edifiquemos con la palabra, declaremos, ¿sí? Declaremos que estamos enfocados en el llamado a edificar. Esto, lo que hemos estado viendo, declara la palabra. Y Dios se edificó y transformó con la palabra.
Entonces, si quieres ayudarnos, oran por nosotros, oren por los edificadores, que venga entendimiento, que venga precisión, que podamos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que venga un aceleramiento. ¿Ok? Pues gracias, que Dios les Nos bendiga. vemos. Bye, Buenas bye. noches. Buenas noches, gracias. Buenas Bye. noches. Buenas noches. See you tomorrow. Yes, okay, bye-bye.